Saludos dominicanos, en todo el territorio de la República les habla Leopoldo Espaillat y Agenda Nacional tendrá que aplazar una vez más el programa que teníamos pactado con el doctor Luis Ventura Sánchez, porque ayer fue el accidente que entorpeció todo el tráfico de la carretera Duarte, pero hoy amaneció quebrantado, de manera que lo haremos cuando él esté apto. Antes que nada, quiero acusar recibo y dar las gracias a la remesa que nos hizo el doctor Roberto Casá, el director general del Archivo General de la Nación, que acabamos de recibir. Aquí está el ejemplar que estaba encima de la caja con todas las publicaciones del Archivo General de la Nación. Nos ha mandado tremenda encomienda, porque salvo que ahí haya libros que ya yo tenga en mi biblioteca, voy a tener mucho material que leer. De todas maneras, muy agradecido, y quiero pasar entonces a pasar revista a la situación. Antes que nada, veamos algunos titulares porque realmente preocupan. Reprochan a Domínguez Brito no haber actuado contra mafia. La denuncia de que una mafia vendía sentencias de jueces nunca fue profundizada. Pero eso no es lo único que tenemos nosotros de la mafia. Ya le estaba diciendo que hemos estado detectando la obra de los sicarios que actúan pues por órdenes de la estructura de la mafia. Los jefes del tráfico de drogas, los que lavan activos, los que construyen los hermosos edificios que vemos por todas partes en esta capital, mandan a matar. Y aquí hemos visto entonces recientemente que trajimos a un inglés a quien obligaron a bajarse del transporte aéreo donde ya estaba montado para irse a Inglaterra o a Reino Unido, en Colombia, porque era el responsable de la muerte de un holandés que había aparecido hace más de un año, muerto en un pozo, ahí en Punta Cana, porque el polo turístico está lleno de mafiosos, incluyendo los mafiosos haitianos que vinieron a invertir aquí, de acuerdo a la crónica que nos hace Edwin Paraizón, aunque la intención de él no sea develar las estupideces de nosotros los dominicanos, que hemos permitido que la mafia haitiana se ha nutrido, los políticos y los negociantes, los empresarios, del dinero de la droga, y han estado traficando a través de la frontera hacia Estados Unidos, a través del territorio dominicano, y también formando parte de lo que ha venido a nutrir el negocio de la droga en la República Dominicana. No hay otra explicación de la conducta que ha estado exhibiendo el dominicano. Estos incidentes, y no me estoy refiriendo a los feminicidios, que obedecen, aunque se agudicen con la droga, obedecen a otras razones. Yo me refiero cuando usted ve que un hijo mata a una madre, o una madre mata a un hijo, que dice, pero esto es insólito, esto es contra natura. ¿Qué está pasando? Bueno, porque son gente que no están actuando normalmente. Y la droga hace eso. Cuando no los mata,
porque ahora anda un concentrador de droga por ahí, que el que las usa muere. Pero nosotros estamos viendo que la corrupción pues ya llega y se admite a nivel de la justicia. Pero aquí yo tengo los titulares de ayer en la tarde. Hay 2 coroneles detenidos con un embarque de 500 kilos. 2 coroneles. Aquí aparece entonces, dice, la Unión Europea publica lista negra de paraísos fiscales. Ahí estaremos nosotros con el Hub del Caribe, que es el jueguito que vienen nutriendo los banqueros aquí en República Dominicana, el Hub del Caribe. Esta es la otra parte de la mafia que opera con la corrupción de justicia y opera entonces con los organismos de represión. Y yo dije, y lo repito, que el responsable de eso es este señor que está retratado aquí como una de las partes del conflicto interno del PLD. Este señor que se retrató en el Palacio Nacional con Arturo del Tiempo y su hijo, abrazados los dos, debajo de un retrato de Juan Pablo Duarte. 2 narcotraficantes que cayeron presos en España, ¿no? Afortunadamente, para poner en evidencia lo que estamos haciendo en la República Dominicana. Pero ahí hemos llegado. Pero queríamos entonces referirnos a otras situaciones que son parte de este entramado, que es una dictadura, que nosotros semejamos a lo que hizo el PRI mexicano durante 70 años. Ese fue el propósito de Leonel, pero desde luego contando con él, ¿no? Y yo quiero decir que dejó las pruebas de que todo fue intencional. Eso que surge ahora como si fuera una cuestión de último momento, el Hub del Caribe, ese es el apodo que le han buscado a la fase final de la fusión con Haití. Pero eso estaba previsto. Estaba previsto nada menos que en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo único que no estaba con ese nombre. Y me enteré porque yo suelo escuchar los programas de Julio Jacín. Así yo me entero de lo que está pasando o pensando el Palacio Nacional. Y él estaba entrevistando al director de la autoridad portuaria, a Gómez Casanova. Y fue Gómez Casanova que ha sido un comunicador muy explícito del proyecto del Hub del Caribe, ya con su nombre de Hub del Caribe. Y él habla como funcionario del gobierno, o sea que es un proyecto donde no solamente están los empresarios, que no hay reunión de grandes empresarios donde no se toque el tema del Hub del Caribe, sino que es un funcionario del gobierno en el área al que se le está dando la mayor importancia, que es precisamente la infraestructura portuaria, porque eso es lo que facilita que lleguen los embarques y que salgan los embarques. Y nosotros somos un punto estratégico en medio del Caribe, con libre acceso al Atlántico y facilidad de acceso a Estados Unidos y como ruta a Europa.
el hub del Caribe. Si uno lo busca en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, lo encuentra como un centro, que ahora no recuerdo bien la calificación, y bueno, está con otro nombre, pero se trata precisamente del Hub del Caribe como centro de actividad económica del Caribe. Ese es un punto de referencia que se complementa con el informe de Jacques Attali, que le precedió porque ese es del 2008. Jacques Attali fue el primero que habló de un mercado unificado de 21 millones de consumidores. Y claro que al comercio, que le digan que en lugar de venderle a 10 millones de consumidores, le va a vender a 21 millones de consumidores, pues lo va a ver con mucho entusiasmo. Pero ¿de dónde van a salir los otros 11 millones de consumidores? Bueno, pues de los haitianos. Esa es la fórmula, la primera vez que se enunció la fusión con Haití, en el informe de Jacques Attali. Y desde luego fue seguido con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y las actividades que ha estado haciendo entonces de manera conjunta el sector público y privado en lo que se ha dado en llamar la alianza público-privada. Esa alianza público-privada está siendo cumplida en el ámbito público en favor del Hub del Caribe desde la propia Cancillería de la República. En ese magnífico local que dejó Navarro, el arquitecto Navarro, cuando era canciller, antes de irse a las funciones que está desempeñando en educación. Y en ese edificio está la sede del Hub del Caribe. Y ahí planifican y organizan eventos. Entonces, todo eso va acompañado de lavado de activos. El problema del proyecto es que de repente surgió la ley de lavado de activos y de terrorismo también. Han juntado dos despropósitos, ¿no? Y eso ha creado una especie de frenazo de la dinámica que traía la economía dominicana. No es que se ha paralizado del todo, pero ha habido que recurrir a algunos estímulos artificiales. Por ejemplo, reducir el encaje legal a los bancos para inducirlos a poner en circulación ese dinero, de modo que no se note tanto la reducción de las actividades económicas, que es la que se ha producido en todas las transacciones, sobre todo las que llevaban el peso de realizarse en efectivo, que es como se lava el dinero, transacciones en efectivo. Y es como no se deja rastro. Ustedes no han visto que los médicos les gusta cobrar en efectivo, pues no están pagando impuestos. Hay un escarceo muy grande, que por cierto, no está resuelto. Y escuché una intervención del presidente, nuevo presidente del Colegio Médico. Pero ahí eso es un lío bien serio lo que hay en materia de la salud de este país. Pero lo que vamos
a pagar las consecuencias, y la estamos pagando, somos todos nosotros, que no tenemos seguridad social y no tenemos seguro médico, no tenemos garantía de nada. Y lo que hay es una gran especulación, no solamente de la parte que hacen los médicos cobrando en efectivo, sino que todo el sistema de seguridad social y en el manejo de las pensiones, ahí están metidos los bancos, que se están dando fiesta con el dinero del ahorro de todos nosotros. Pero bueno, eso se gasta un día. Mientras tanto, aquí tengo este titular: partidos políticos se adueñan de gremios. Y eso fue a propósito de las últimas elecciones, porque ahora hay unas elecciones también de abogados. Pero ya pasó hace ya varios meses atrás, la del CODIA. Entonces se ha denunciado, y de eso se trata este reportaje. Dice: sociólogos advierten surgirán movimientos sociales para reclamar su espacio. Parece que la gripe que aqueja a Luis Ventura me ha contaminado a mí. El día de ayer terminé la sesión con un estornudo. Y se está planteando ahora, volviendo al tema de los partidos políticos y los gremios, también se menciona la UAS. Y se dice que bueno, que no debe ser. Y yo digo que es inevitable en la forma en que ha estado desenvolviéndose la política dominicana. Porque todos esos gremios son los llamados frentes de masa. Y cuando no son laborales, pueden ser los gremios choferiles, pues son los estudiantiles, o son los profesionales. Y es inevitable que cada quien tenga una simpatía, más bien no simpatía, que no es un término adecuado en lo que debía ser la política, sino en donde usted tenga su convicción, o sea, donde usted crea que lo que postula un partido determinado es lo que conviene a la nación. Y de eso se llama ideología. Eso es cuando un partido postula una serie de ideas que se convierten en programas y planes y caracterizan entonces a ese partido político porque está auspiciando ese programa de medidas que puede estar visto desde una particular forma de ver las cosas, y todo eso acentúa la llamada ideología, ¿no? Desde la época del marxismo y todo eso. Pero el punto no es ese, el punto es que inevitablemente cada quien tiene una posición, o si no estaría, no sé, sembrando maíz en algún campo para no tener ideología política. Pero hasta el que está abandonado allá en el campo, como es la mayoría de los dominicanos que se dedican a las tareas agrícolas, saben distinguir las cosas que le convienen. Y entonces da seguimiento a ese partido político y a los líderes que están en contacto con él. Pero eso es una cosa, y otra cosa es desvirtuar la función del gremio. Porque
en el caso, por ejemplo, de los ingenieros, arquitectos y profesiones afines, el problema es que las obras del Estado han sido tradicionalmente fuentes de enriquecimiento indebido. Cuando digo indebido, me refiero cuando las obras, la construcción de las obras del Estado se adjudican de una manera caprichosa y con el dedo del que está en el poder. Fulano de tal es el contratista, o pensejo de tal, en tales condiciones. Y se usa para enriquecer a favorecidos o enriquecerse por cobrar comisiones los funcionarios del Estado que adjudican las obras. Cuando fundamos el CODIA, estábamos luchando precisamente contra eso, y por eso la ley que yo ayudé a redactar, lo hicimos entre el ingeniero Martínez Burga y quien habla, tenía énfasis en que las obras del Estado debían ser sometidas a concurso o licitación. Y cuando fuera repetitiva, pues podía ser sometida entonces a sorteo. Pues todo eso nosotros lo usamos para precisamente sacar de nuestra actividad constructiva el mal de la corrupción. Y cuando yo entré al Palacio como secretario técnico en el 78, al día segundo de entrar al Palacio, yo cerré la oficina y hoy soy. Y no hay una obra que haya sido iniciada por del gobierno del PLD, que le haya sido encomendada a Hoy Soy, que no llegue un retraso de 2 años, 3 años, 4 años, no se sabe. Todo, hasta la capilla de Santa Bárbara. Estaba el otro día precisamente el padre encargado de la capilla protestando el abandono en que está eso y todas las filtraciones que se están sintiendo por descuido de OSOE en lo que se supone que debía estar haciendo para preservar la capilla donde se bautizó a Juan Pablo Duarte, y se supone que eso debería darle una especie de interés de parte del gobierno de hacerlo bien, ¿no? Así abandonaron la casa de Duarte, donde está el museo, con otros retrasos de 3 años. Y ahora tenemos un tremendo problema porque se intervinieron 56 planteles hospitalarios, o sea, del Ministerio de Salud, al mismo tiempo. Y llevan todos retrasos de 3 y 4 años. Bueno, y todavía al presidente no se le ha ocurrido que hoy hay que cerrarlo. Bueno, pues no. Cuando venía para acá escuché al presidente hablando. Y caramba, uno se queda asombrado viendo cómo él le menciona un caso típico de lo que es el resultado del abandono del campo y su concentración huyendo del campo en las ciudades, la capital y Santiago, etc. Y él decía que en la campaña del 2012, él tomó contacto con esa gente que venía y había el caso de una muchacha que le dijo que, y es lo típico de las barriadas de la capital, que ella tenía 6 hijos con 4 hombres diferentes. ¿Qué le parece? En un caso típico de lo que sucede en las barriadas de la capital de la República. Y claro que hay problemas sociales y hay líos de toda clase. ¿Cómo no va a haber feminicidio si se está viviendo de esa manera? Entonces, pero se está estimulando. Ahora también se está en un acto demagógico, el presidente estaba anunciando la República Digital y se van a repartir 1 millón de computadoras a los niños.
La pregunta es, ¿quién vendió la computadora? ¿Se hizo una licitación? Yo no recuerdo haber visto ningún aviso en la prensa. Ustedes esperen el lío. Ahora comenzaron a repartir la computadora. Mire, lo más importante es que los niños aprendan a usar lo que tienen en la cabeza. Esa sustancia gris que se llama cerebro. Porque si no, la computadora sale sobrando. Hace operaciones mecánicas. Pero bueno, seguimos viendo los problemas e interpretándolos al revés. Pero de eso se trata. Pero volveremos sobre el tema. Les habló Leopoldo Espaillat. Hasta luego.